La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en radio 1500 kilociclos, siempre hay que recordarlo, en amplitud modulada 105.1, también en frecuencia modulada, pero solamente al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esta es la red Sodonco. A esta red se une otra red de radios como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV que se une también a la transmisión, AM Tagua que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles. Usted nos está viendo por el Facebook de Radio Santa Rosa, señal en vivo, del Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, todo esto transmitiendo a su servicio, y la página web, obviamente, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos y comunicados con Rosa María Palacios en el 8 de septiembre del año 2021, Día de la Natividad de la Virgen María, el cumpleaños de la Virgen María. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Abel siempre nos trae la noticia, la precisa en el calendario religioso. Es el día en que se celebra la Natividad de la Virgen. Hay gente que me va a preguntar, ¿y ustedes cómo saben? Es el día que la iglesia celebra el nacimiento de la Virgen, porque todo hay que explicarlo acá. Muy bien, pero antes de explicar muchas otras cosas, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y hoy empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene un nuevo mensaje para ustedes el día de hoy. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma a nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Sé que es la mención de un auspiciador, pero hay que felicitar a la universidad de la cual Abel y yo somos exalumnos también, ¿no? Es un gran logro estar en el puesto 13 de América Latina, siendo la primera universidad peruana en un puesto tan alto. Y seguimos con las obras sociales de las religiosas dominicas en Arequipa. Y, por supuesto, nos toca mencionar al Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y luego Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad
modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por su salud, por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular de Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, que es, como siempre digo, nuestro vecino en el centro de Lima. Perdón, se me acaba de perder la mención, pero en este instante la vamos a encontrar. Un segundo, por favor. Ajá. Abel me la está buscando también. Acá está. Colegio Santo Tomás de Aquino. Ya lo de verlo. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son todos nuestros auspiciadores el día de hoy. Noticias importantes ayer que han remecido, digamos, la esfera política, la presencia de César Tito Rojas en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué un visitante a PCM puede causar tanta laraca y tanto escándalo? Porque el visitante es fundador de Movadef, el movimiento que propugna la amnistía de los que ellos llaman presos políticos en el Perú. Cuando Sendero Luminoso es derrotado militarmente, en el plano ideológico también, cuando es derrotado en todos los planos de la sociedad, sus líderes presos, condenados a perpetuidad, su cúpula completamente diezmada, los que no están presos están muertos, desde la cárcel, Abimael Guzmán comienza una estrategia, la que se llama la estrategia acuerdista. Él propone, tan temprano como en 1993, un acuerdo de paz al Estado peruano. Junta a toda la cúpula de Sendero Luminoso, la Junta Montesinos, se toma esta famosa foto y con los puños cerrados, ¿no es cierto?, sobre la mesa, donde aparece Guzmán, Iparraguirre, Morot, etc. Y solicitan al Estado peruano un acuerdo de paz, en el entendido de que había habido un conflicto bélico, una guerra, y que la guerra había terminado, y que habiendo terminado la guerra, ¿no es cierto?, los prisioneros de ambos bandos se liberan. Esas son las normas de la guerra. Y la respuesta del Estado peruano, gobierno de Fujimori, es: aquí no hubo ninguna guerra. Ustedes son delincuentes. Y los delincuentes cumplen sus sentencias. Y ustedes no son presos políticos porque en el Perú no hay presos políticos. Ustedes son delincuentes. En el Perú se juzga el delito de terrorismo. Y otras variantes, colaboración con el terrorismo, apología del terrorismo, etc. Pero el delito es terrorismo. Y realizar actos terroristas en el Perú es un delito, no una acción de guerra. Por lo tanto, ustedes se quedan presos para siempre. Y esa fue la decisión en los 90 del Estado peruano.
Eso ha pasado en otros países del mundo. Es muy raro que eso pase en otros países del mundo. Normalmente se llega a armisticios de algún tipo. Veamos el caso de Colombia, que tenemos más cercano. ¿Por qué el caso del Perú fue diferente? Porque Sendero Luminoso ha sido una minoría de minorías en el Perú. Una minoría detestada por todo el país, repudiada por la gente más pobre, más abandonada por el Estado, que se armó sola y también con ayuda del ejército para defenderse por sí misma de este delirio maoísta. Nunca hubo un apoyo masivo popular a Sendero Luminoso, nunca. Ni en Ayacucho. Sí hubo apoyo en las aulas, y de eso vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Muchachos universitarios muy jóvenes, burguesía ayacuchana. Esa fue la que conformó las primeras escuelas populares, no la gente más pobre de Ayacucho. Entonces, estamos hablando digamos, de un camino de terror que los peruanos repudiaron siempre, en la izquierda y en la derecha y en el centro. Y ese grupo fue derrotado, repito, en todos los planos. En el plano militar, en el plano policial, en el plano ideológico, en el plano político. Años después, era evidente que Aymael Humala logró entender que no iba a haber ninguna amnistía ni acuerdo. Pero los familiares, los amigos, los simpatizantes, los que siempre fueron senderistas y otros más jóvenes que fueron reclutando en el camino, formaron esta organización llamada Movadef. ¿Cuál es el objetivo del Movadef? Su primer objetivo fue inscribirse como partido político, recoger firmas y lograr una inscripción política. No lo logró, porque en el Perú su inscripción está prohibida. Y porque además nunca logró tener el número de firmas suficientes para poder inscribirse. Ojo, nunca fueron validadas, ni siquiera sus firmas. Pero entre los fundadores de esa organización política, porque eso era lo que pretendían ser, estaba César Tito Rojas, de Puno. Muy bien. ¿Qué querían hacer? Formar un partido político. ¿Pudieron o no pudieron? Bueno, como no pudieron, siguieron operando en distintos planos. Activismo, ¿no es cierto? Se paran en la puerta del penal y gritan la salud del doctor Guzmán, ¿no? El doctor Guzmán, tremendo terrorista, en fin. O hacen de vez en cuando reuniones, ¿no es cierto?, que son inmediatamente infiltradas por la policía. La policía los tiene en permanente seguimiento, porque son una amenaza real a la democracia peruana. No porque la policía tenga derecho a investigar las actividades políticas de nadie, sino porque la democracia no es tonta. Y si las personas se están reuniendo para la perpetración de delitos, inteligencia tiene que saberlo. Por eso es que no puedes nombrar como jefe de la inteligencia peruana del sistema, donde 7 organismos de inteligencia reportan al comisario, ¿no?, de Tacabamba, por más que sea tu pata. Pero en fin, entonces hay una amenaza todavía real de estos remanentes, de personas que nunca se arrepintieron, de personas que consideran a Abimael Guzmán preso político, quieren su amnistía y otras cosas más, una amenaza permanente. Otro grupo de Sendero, como ustedes saben bien, decidió continuar en la guerra contra el Estado peruano. Y ese grupo se llamó al principio Proseguir. Luego de ese grupo hay remanentes hasta el día de hoy en el Brasil, que son los que creen, son pocos, pero creen que hay que continuar la lucha armada. ¿Ok? Entonces, esos dos grupos divergentes, pero que son escisiones de Sendero Luminoso, existen, no han desaparecido del Perú, pero su presencia es completamente marginal. Hasta que
se colaron en la política, en la actual. ¿Por qué? Y acá viene la historia del magisterio peruano, que es otra historia, pero que también se imbrica con Sendero Luminoso. Sendero encontró en el magisterio un terreno fértil para reclutar y formar. O sea, no en vano Elena Iparraguirre es maestra. Y muchas otras y otros como ella integraron las primeras escuelas populares de Sendero Luminoso. Estudiantes de educación o recién licenciados en educación se integraron rápidamente a las huestes de Abimael Guzmán. Muchos murieron, por supuesto, otros terminaron presos, pero no todos fueron atrapados. Algunos cumplieron sus condenas. ¿Qué pasó ya este siglo? El Congreso peruano comienza a notar una preocupación del Ministerio de Educación, y es la siguiente. La presencia de personas con antecedentes penales, es decir, personas que cumplieron condena por terrorismo, por apología del terrorismo, por colaboración con el terrorismo, por cualquiera de los tipos penales vinculados a terrorismo, y que habiendo cumplido su condena en su integridad y siendo maestros, querían reintegrarse, y de hecho se reintegraron al sistema educativo peruano, y estaban en las aulas, o en la administración, o en los sindicatos. Personas que pertenecieron a Sendero Luminoso estaban enseñándole a los niños peruanos. Era difícil, muy difícil reconstruir, ¿no es cierto?, toda la información, porque estamos hablando de una época en que la información no estaba digitalizada y se tuvo que recurrir a expediente por expediente, buscar en todos los juzgados del país. Y el Ministerio de Educación hizo un buen trabajo y logró identificar, la memoria me puede estar fallando, unos 200 casos a nivel nacional. Estamos hablando de un magisterio que entre activos e inactivos tiene más de 300.000 personas. Lograron ubicar estos 200 casos y el Congreso aprobó una ley. ¿Para qué? Para prohibir que estas personas ingresen al magisterio. Prohibir. O sea, usted ya se rehabilitó, perfecto, dedíquese a lo que quiera, pero no cerca a los niños, ni a los jóvenes. Porque usted, como maestro, para nosotros, Estado peruano, es una mala influencia. Usted eligió un camino de violencia y no es un ejemplo para sus alumnos. Entonces, aquellas personas que tenían sentencia cumplida por terrorismo no pueden entregar a un aula. Pero ¿qué pasa? Hay personas, caso de Iber Maraví, por ejemplo, que no tiene una sentencia cumplida. Estuvo no habido durante años, ¿no es cierto? Y después MRG. Es difícil identificarlos. Un grupo de estas personas, harto del SUTEP, decidió formar su propio sindicato. ¿Por qué este grupo de personas está harta de SUTEP? El sindicato único de los trabajadores de la educación peruana, que incluye maestros, administrativos, etcétera, ha sido controlado por el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Nótese que es muy diferente de Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Patria Roja rechazó el inicio de la lucha armada, Patria Roja rechazó a Guzmán y a sus huestes, y Patria Roja concentró sus esfuerzos en el magisterio. Patria Roja hoy no tiene inscripción, no tiene presencia en las instituciones políticas, es decir, no tiene alcaldes, regidores, no tiene congresistas, no tiene candidatos a la presidencia, pero sí tiene el control del magisterio. Y pueden haber movimientos políticos que no tienen inscripción política, sí, pueden existir, por supuesto. Pero hay algo más apetitoso, un botín más grande, más bonito, más hermoso, que se llama derrama magisterial. Y Patria Roja controla la derrama magisterial. La derrama magisterial es una asociación de maestros que lo que hace es recibir los aportes mensuales descontados por planilla de todos los maestros inscritos y administrarlos básicamente para entregarle al maestro el día que se jubila un monto. Es como una CTS, digamos, pactada por los mismos trabajadores. Pero
Mientras tanto, otorga créditos a los maestros y administra estos bienes como la mejor organización capitalista del mundo. Tienen hoteles, centros de esparcimiento, la librería Crisol. Estos activos se tienen para que renten, para que a su vez los maestros reciban los beneficios que la derrama se compromete a entregar. Reitero, está manejado de una manera muy profesional, muy capitalista. No tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la idea de que el Estado es propietario de los medios de producción o que los contratos no se cumplen y los modelos. No, 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 olvídense. Esto es capitalismo 100%. Y lo maneja Patria Roja y lo maneja muy bien. También lo manejará que en este siglo, durante el gobierno aprista, en realidad se le quiso quitar poder a Patria Roja en el SUTEP. ¿Y qué hizo el ministro de Educación, Chang? Dijo, miren, el descuento por planilla no puede ser automático. ¿Por qué era automático? Todos los maestros aportaban. Tiene que ser voluntario. Entonces los maestros tienen que inscribirse y solicitarlo. Pensando que con eso muy pocos se iban a inscribir y se iba a quebrar la verdad. Para sorpresa de algunos, pero no de todos, la inscripción fue masiva. ¿Por qué? Porque la derrama sí le presta un buen servicio a los maestros. Y cuando tú tienes un buen servicio, tú quieres estar inscrito. Servicios de crédito, crédito para vivienda, o sea, hay muchos servicios ahí. En verano tienes el centro de esparcimiento de Zarapampa, en fin, los hoteles, el hotel de Ayacucho es de la derrama, el hotel de Nazca es de la derrama, como les decía, la librería Crisol es de la derrama. Entonces, sí, pues, tienen muchos servicios. ¿Quién no quiere estar? Todos se inscribieron. Obviamente habrán habido excepciones, pero mayoritariamente la reinscripción fue masiva, con lo cual quedó claro que la derrama magisterial manejada por Patria Roja ofrece productos de mucha aceptación entre los maestros, para ir a, me imagino yo, del CONARE. ¿Qué es el CONARE? En el 2004, un grupo de maestros decide formar un Comité Nacional de Reorientación de la Educación Peruana. Es decir, un organismo de fachada del Movadef. Porque eso fue lo que fue desde el principio. Guaynalaya y todos los demás que se organizaron las primeras huelgas en el 2004, lo que querían era partir el SUTEP y crear otra cosa, que es hoy la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATE, la que autorizó en 24 horas Iber Maraví, porque él es dirigente de FENATE, que es, de nuevo, un hijo de CONARE, del comité que ya no existe, porque ya se reorientaron y ya formaron una federación. Muy bien. Ayer entra a PCM el señor César Tito Rojas, fundador del Movadef, haciéndose pasar por dirigente de SUTEP PUN. Tan se hizo pasar que la PCM sacó un comunicado diciendo que Guido Bellido no se había reunido con él, no sabemos con quién se ha reunido, y que entró con otras personas que sí son del SUTEP, según el comunicado, así como él es del SUTEP. Inmediatamente SUTEP salió a decir que ni César Tito Rojas, ni ninguna de las otras personas pertenecían al SUTEP. Son todos CONARE. O FENATE, si quieren ahora, si es que se han inscrito o no, no lo sé. ¿Y qué busca este grupo de maestros de reorientación? ¿Qué ofrece? Lo que Pedro Castillo ofrece. No hay meritocracia, es decir, no hay examen. No hay examen. Es todo, uno de los grandes problemas para ese grupo es que no hay examen. ¿Y por qué no quieren que haya examen? Porque no pasan el examen, pues. Basta mirar el número de congresistas del magisterio que acompañan a Pedro Castillo en el Congreso. Son personas o que no han querido dar el examen, que no pasan el examen en repetidas oportunidades. ¿Y por qué no pasan el examen? Bueno, una posibilidad es que no estudien, pero yo creo que sí estudian bastante. No están calificados para estar en el aula, pues. Una persona que 7 veces no pasa un examen,
no está calificada para estar en el aula. Entonces se dedica a la política. Esa es la situación del magisterio hoy, lamentablemente, en resumidas cuentas, para que cualquiera lo entienda. SUTEP, por supuesto, está batallando, porque SUTEP sí quiere meritocracia. SUTEP ya cambió, tiene otra manera de pensar, no es el SUTEP de hace 20 años. Quiere derrama, le usa los beneficios para los profesores, obviamente. Obviamente va a tener una posición combativa frente al Estado, porque obviamente el Estado es la patronal, siempre tiene que combatir. Pero no quiere infiltrados del terrorismo, no quiere infiltrados del Movadef. Y obviamente no quiere que le partan el sindicato, cosa que es una de las cosas estratégicas que hace Sendero Luminoso. Lo explicó hace unos días Ángel Páez, y es efectivamente una sentencia de Sendero. Propiciar la creación de lo que ellos llamaban organismos generados. No eran propiamente de Sendero, pero eran organizaciones paralelas al sindicato formal que se había, donde ellos estaban infiltrados. Y eso es exactamente lo que es CONARE. Y el problema es que el presidente de la República está profundamente ligado a esa organización, porque él fue la cara de esa organización en el 2017. ¿Qué pedían? Reconocimiento oficial, es todo lo que pedían. No olvídense el dinero para los maestros. No era un tema de aumentos. El aumento que se dio el primer día fue el aumento que quedó. No era un tema de aumento. Era un tema de reconocimiento a un sindicato infiltrado por Sendero Luminoso. Eso es todo el tema. Frente a leyes muy rígidas de prohibición absoluta de presencia de remanentes de Sendero Luminoso en el aula. Cualquiera sea su denominación. O sea, personas con antecedentes penales, personas que ya cumplieron su pena, no habidos, etcétera, esos no pueden estar en el aula. Esa es toda la pelea. Y en el caso de nuestro presidente, el señor presidente Pedro Castillo, no tiene muchas más banderas que esa. El reconocimiento del sindicato, que no haya examen. No hay más. Ahora tiene que transformar la ley de carrera para que no haya ley de carrera. No tiene los votos en el Congreso, no lo va a poder hacer. Pero por lo menos el reconocimiento de su sindicato ya lo logró. Entonces, los que entran y salen de Palacio de Gobierno, como estos famosos asesores del Ministerio de Energía y Minas, que no eran asesores de nada, que eran también gente vinculada a su nuevo sindicato, que tendrían que entrar falseando su identidad, ¿no es cierto? Son todos parte de lo mismo. Es el mismo problema. Entonces PCM no puede sacar un comunicado diciendo que no saben a qué entró el señor. Porque lo que hay entonces, hay que decirlo también, es un problema muy grave en los servicios de vigilancia del Estado. Porque yo me presento, digo, voy a hablar con Guido Bellido. Acá está mi DNI. Ah, yo pase nomás, señora, no hay ningún problema. ¿Así? A mí no me tratan así en la puerta de PCM. He ido algunas veces, ¿ah? Y te preguntan con quién va a hablar, y llaman por teléfono, y se aseguran que la persona que tú dices que te va a recibir, o ya la persona ha llamado a la puerta a decir que tú vas a llegar y que te van a pasar a su oficina, porque tú no conoces el mapa de PCM para saber dónde queda cada oficina, ¿no es cierto? O tú deambulas ahí. Entró y no sabemos a dónde fue. Ah, la gente deambula por los paseos de PCM. No, pues. No sabemos si se reunió con Guido Bellido o no, pero con alguien se reunió y para algún fin. Y sería bueno que nos lo dijeran. Porque el problema de fondo es la presencia de Sendero Luminoso en el magisterio peruano. Como dice Augusto Álvarez, en este momento PCM huele a ANFO. Porque hay que recordar además que el señor presidente del Consejo de Ministros está investigado por apología del terrorismo. Y cualquiera que haya leído su Facebook le queda claro que se refiere a Abimael Guzmán como el presidente Gonzalo. Y miren, hay distintos tipos de izquierda. Eso a veces las élites en Lima no lo entienden. O no entiende la derecha peruana que la izquierda en el Perú no es una. A muchos les gustaría que fuera unida, pero no lo es. Patria Roja no es Sendero Luminoso. Son sus enemigos. SUTEP no es CONARE. Son enemigos de clase, para usar términos marxistas.
mucho más enemigos que toda la derecha. Y los que pelean en los sindicatos justamente son aquellos que no militan en el Movadef, en el CONARE o cualquiera de estas organizaciones de fachada de Sendero Luminoso. Esos son los que están dando la pelea. Son de izquierda, sí, pero de otra izquierda, de una izquierda moderna, de una izquierda que está por la apuesta de la equidad, por la apuesta de los derechos de las personas, por la apuesta de la redistribución de la riqueza, pero no de una izquierda que quiere incendiarlo todo y que cree en la violencia como método para llegar al poder. Entonces, la izquierda no es una, hay muchas. Y está sufriendo delante de los ojos de todo el país una trompeadera en las alturas. Y Pedro Castillo tiene que decidir con qué izquierda se quiere quedar. Si se queda con la izquierda de la violencia o se queda con la izquierda moderna. Y hay que decir una cosa, Verónica Mendoza también tiene que decidir con qué izquierda quiere estar. Porque en este momento, la izquierda moderna que ella representa le hace todas las concesiones a la otra, todas. Porque salvo el poder también todo es ilusión, probablemente. Esa es la situación. En este momento, Pedro Castillo no tiene problemas fuera de Palacio, los tiene dentro de Palacio. Los problemas fuera de Palacio, en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, claro, existen. Pero el problema es inmediato y adentro. Bueno, estaba sonando el teléfono, tengo que descolgarlo. Abel, creo que tenemos que hacer ya una pausa porque son las 8:34 y regresamos para hablar de otro proyecto de ley. Estamos revisando proyectos de ley en el Congreso. Este es muy bueno. En este, congresistas de Acción Popular quieren que la SUNEDU le dé una segunda oportunidad a aquellas universidades que ya deberían estar cerradas. Huele a, no sé, a Telesub, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué nos dice el presidente ejecutivo de SUNEDU, que va a estar con nosotros en un instante. ¿Vamos a la pausa, Abel? Sí, Rosa María, permíteme responder algo, ayer. Tú sabes que yo acá veo el Facebook y el YouTube, pero hay otras redes por donde a veces nos llegan preguntas y ayer terminaba el programa, revisaba el chat y me enviaban de la administración algunas preguntas y algunas señoras bastante mayores, muy amargas porque no se les contesta. Les pido mil disculpas, no reviso todos los chats, sería imposible contestar a todos, pero entre sus apreciaciones yo creo que, Rosa María, podrías después contestar porque quieres saber tu opinión más tarde o mañana. Dice, ante todo lo que nos está pasando, y esto lo he escuchado en varias personas mayores, ¿por qué no entran los militares y toman todo? Eso es lo que piensan muchas personas Yo mayores. les agradezco. Lo he A ver, escuchado dos cosas. bastante. Okay, Entonces, lo yo creo contesto, que como para la sí, abuelita, la mamá que lo está pensando contesto así, al toque. después les podemos contestar con Sí, pero mucho lo cariño. contesto Así que, con mucho cariño, se lo contesto a ver rapidito. Primero, ya, como dice volvemos, Isabel, vamos a la pausa. vamos a la pausa y volvemos Sí, con eso, si quieren, no hay problema. Pero sí, antes de ir a la pausa, Abel, decirle al público algo. Recibimos, yo personalmente, no cientos, hay días que recibo miles de sí. mensajes. Miles. O sea, imagínate usted que reciba 1000 mensajes. Trato de leerlos, sí, para hacerme una idea de cuáles son las líneas generales de lo que el público está viendo en el programa. Pero yo no puedo contestarlos. Y además, cada persona en el Perú se siente con el derecho y la obligación de decirme cómo hacer mi trabajo, lo cual ya se complica, ¿no es cierto? Entonces, es bien difícil poder atender a todas las solicitudes de tanta gente. Y Abel no es mandrake, y trabajamos, no les miento, 5 personas en toda la radio en este momento, por la pandemia. Así que muchas gracias por escribirnos. No les podemos prometer que les vamos a contestar, pero si hay una pregunta recurrente, un tema recurrente, obviamente va a ser tratado en el programa.
¿Ok? Listo, Así es. Abel. Nos vamos a la pausa y regresamos. Pausa, Rosa María. Muy bien, aclarado el tema. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; Onda Digital; AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, y también la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Segarra. Antes de ir al doctor Segarra, una respuesta muy rapidita para estas señoras que nos escriben y atormentan a Abel. Miren, la democracia no es perfecta, pero como han dicho otros tantas veces, hasta ahora la humanidad no inventa algo mejor para autogobernarse. La última vez que el Perú tuvo una dictadura militar fue de 1968 a 1980. Yo era una niña, pero fui una joven en 1980 que entraba a la universidad, el 81. Así que recuerdo bastante bien la dictadura militar. No me gustó nada, así que a los que añoran dictaduras militares les pido que recuerden lo que pasó. ¿Saben por qué? Porque entre muchísimas razones que podría dar de orden legal, hablar del Estado de Derecho, podría explicarle la importancia de luchar por los derechos fundamentales de las personas, ¿no es cierto? Hablarles de la democracia representativa durante horas. Pero les voy a dar un argumento bien sencillo. Escoge, cuando usted vota, escoge a su presidente. Y se escoge por mayoría. Y de repente a usted no le gusta porque usted es minoría o minoría de minorías. Pero va a haber un grupo, la mitad más uno, que por lo menos puede escoger. En la dictadura militar uno no escoge. Y el militar que llega al poder no es del color que a uno le gusta, no viene a pedido. Viene el que sus compañeros de armas consideran el líder para la revolución peruana. Y eso puede ser realmente desastroso. Y de hecho, para el Perú no ha sido. En términos de democracia, en términos de empleo, en términos económicos, la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez fue un desastre. Así que no añoren dictaduras militares, porque además hay que decirlo, hoy por hoy los oficiales de las Fuerzas Armadas están muchísimo mejor formados, tienen respeto por la Constitución, están formados hoy sí en derechos humanos y recuerdan con espanto cómo sus jefes, ¿no es cierto?, se subordinaron a Vladimiro Montesinos hace 20 años y no van a volver a eso nunca más. Son lecciones muy duras aprendidas para las Fuerzas Armadas. Así que tranquilícese, señora, acá no va a haber un golpe de Estado militar. No tiene por qué haber. La sociedad puede elegir a sus gobernantes. ¿A usted no le gusta el que ha sido elegido? A mí tampoco me gusta cómo está gobernando, ¿eh? O sea, yo les dije 100 veces, cuando gane esto va a ser el hambre. No me hicieron caso, pero es la democracia. Eso es la democracia. Y eso es ser adulto. Ser adulto es aprender a vivir con las consecuencias de nuestros actos y asumir responsabilidad por ellos. Y para hablar de conducta adulta, vamos a estar ahora ya con el doctor Segarra, presidente ejecutivo de SUNEDU, justamente para hablar de responsabilidades frente a los demás. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Mucho gusto, Rosa María. Siempre es grato estar en tu programa, un programa tan importante que impulsa el pensar, como dices tú. Y a pensar más, un poquito, pensamiento crítico, un poquito más. Muy bien, doctor, ha sido presentado en el Congreso un proyecto
que parece ser un proyecto compasivo, magnánimo, ¿no? Diciendo, miren, hay universidades, y la universidad finalmente es un conjunto de profesores y alumnos, ¿no?, que no han sido licenciadas. ¿Por qué no les damos una segunda oportunidad para que puedan ser licenciadas? Y uno dice, bueno, podría ser, ¿no? Entonces tendríamos que comenzar por discutir si no se les dio una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad en el pasado, ¿no? Por ahí. ¿Por qué estas universidades merecen, según su juicio, o no merecen una oportunidad más, doctor? Yo creo que hay una falta de información, pero yo quisiera retrotraerme un poco antes de la ley universitaria. Antes de la ley universitaria, el Vox Populi era que existía una cantidad enorme de universidades. Universidades negocio, universidades que no tenían ningún tipo de calidad en el impartir sus actividades académicas y lo que constituye una universidad. El producto de eso es que se crea la SUNEDU y se establece que la SUNEDU sea el organismo regulador a través del proceso de licenciamiento. Entonces, el proceso de licenciamiento es un proceso muy simple, muy elemental, diría yo. Son condiciones básicas mínimas de calidad que debe tener una universidad. Si no las tiene, lamentablemente, nosotros no cerramos universidades. Nosotros autorizamos el funcionamiento mientras cumplan las condiciones básicas de calidad. Yo entiendo la preocupación y a nosotros nos preocupa esta situación. No nos enorgullece haber, digamos, denegado a 51 universidades. Y las preocupaciones son múltiples, no solamente por la institución misma, sino básicamente por los alumnos, que es nuestro fin supremo de la SUNEDU, el fin superior del estudiante. Entonces, cuando aparecen estas, que no es la primera vez que aparecen estos proyectos de ley, felizmente este proyecto de ley todavía está muy crudo, diría yo, porque esto tiene que pasar a una comisión, una subcomisión de la Comisión de Educación para poder elaborar un proyecto adecuado. Ahora, la desinformación, más que falta de información, es que todas las universidades denegadas tienen posibilidades de un acceso al sistema universitario. O sea, la segunda oportunidad existe para todas. Así es. Y eso es importante recalcarlo. Entonces, no es que van a crear una ley para esto, que creo que sería, digamos, no apropiado, no adecuado. Doctor no Segarra, vamos a parar acá un segundo para que a todo el mundo le quede claro. Es decir, cualquier organización educativa, llamémosla así, no la llamemos universidad porque no se autoriza, que se inicie hoy, puede, ¿no es cierto?, cumpliendo las condiciones mínimas, obtener un licenciamiento de SUNEDU. ¿Sí? ¿Es así, es verdad? Así es, Rosa María. Las puertas de SUNEDU no están cerradas, ¿no es cierto? Nunca estuvieron cerradas. Nunca. Entonces, si a las peruanas, si Telesub, digamos, quieren obtener el licenciamiento, lo único que tienen que hacer es cumplir las condiciones mínimas y volverlo a pedir. Sí, aquí hay algunas precisiones, Rosa María, que es importante. Tú sabes que hay universidades públicas y universidades privadas. Las públicas tienen como promotor el Estado, el Minedu, y las privadas tienen dos tipos, unas asociativas y otras societarias. Cada una de ellas tiene sus promotores. Los promotores en las asociativas son las autoridades vigentes al momento que asumen esa responsabilidad. Las societarias tienen su estructura societaria como cualquier otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ha habido que ha culminado este proceso de licenciamiento, han habido 3 universidades públicas que no fueron licenciadas. Pues el promotor de ellas ha tenido que asumir la responsabilidad de crear todo un sistema a través de algunos dispositivos que le permitan ir adecuándose al modelo de licenciamiento para poder regresar al sistema. Con una diferencia. Como ya terminó el proceso de licenciamiento con el modelo básico, que es el modelo 1, ese modelo ya
ya desapareció. Claro, llegaron Porque ya se tarde. cumplió con ese mandato. Y la ley establece muy claramente que el licenciamiento es transitorio y renovable Claro. en función de la mejora continua de la educación. Entonces, la reforma, no solamente reforma, sino una mejora continua. Entonces, el modelo 1, que ya fue prácticamente derogado, para que regresen estas universidades, cualquiera de las delegadas, tienen que estar en el modelo 1.5, que es O un poco más 1.2, exigente. claro, un poquito más allá. Así es un escalón, como es el emblema de la SUNEDU, que es una escalera hacia la mejora continua. Ese escalón es el modelo 1.5, porque no podemos licenciar universidades con el modelo que ya pasó y que todo el sistema ordenado de universidades ya está en otro nivel. Ahora, para que nos ponga un ejemplo, digamos, piense en alguno de los indicadores antes y ahora. O sea, en el modelo 1.0 y en el modelo 1.5. O sea, en alguna pequeña diferencia para que uno note, claro, y ahora sí, pues un poquito más. A ver. Sí, yo creo que es importantísimo porque hay una mayor exigencia en cuanto al modelo académico, que eso es fundamental. Por otro lado, la calidad de los docentes universitarios, que tengan una mayor formación y preparación, que tengan implementado una carrera docente, que tengan, digamos, un proceso de investigación un poco más sólido y que las líneas de investigación, etcétera. Cada una de las condiciones básicas tiene un eslabón un poquito superior. Claro, por ejemplo, yo recuerdo que había un porcentaje, creo que es 80% de profesores con maestría. Me parece que es así en el nivel 1. No, lo que nosotros queremos es que los docentes tengan un mayor tiempo de dedicación a la universidad, un 25%. Claro, Lo que sí, un 25%. Como profesores contratados a tiempo completo. Como profesores ordinarios o contratados a tiempo completo. O contratados a tiempo completo. Y eso, entonces, por ejemplo... En la versión .1, ¿cuánto era? No, era 25%. Estamos ratificando esto en un mayor nivel de exigencia en cuanto a la elaboración del modelo educativo, de sus actividades curriculares, de la implementación de una carrera, del docente universitario, con mayor investigación, mayor presencia. Pero lo que estoy pidiéndole es el indicador. O sea, si yo tenía 25% de profesores a tiempo completo, ordinarios o contratados, me van a pedir ahora 26%, 27%, ¿cuánto más? No puedo, Rosa María, porque me gustaría hacerlo, pero la ley universitaria establece 25%. Ok, la ley establece 25, nos quedamos de 25, pero le va a pedir entonces a la universidad que esos profesores tengan más líneas de investigación. Así es, una mayor proporción de profesores ordinarios y no tanto contratados. Más que sean contratados o que se ordinaricen más. Exactamente, ese es un aspecto muy importante, por ejemplo, porque le da mayor dedicación, identidad con la institución y, digamos, cumple una serie de funciones mayores, ¿no? Es difícil, doctor Esa, porque le digo, los sueldos universitarios son muy poco atractivos. Entonces, nadie quiere ser a tiempo completo, porque a tiempo completo no te están ofertando algo que profesionalmente tú sí puedes obtener. Para las universidades es bien difícil, salvo en carreras como las humanidades, donde efectivamente normalmente la gente desarrolla su carrera profesional vinculada a una universidad, pero en otras carreras como las ingenierías, por ejemplo, es difícil. Y en medicina ni se diga, que es su especialidad. Entonces, o sea, es un estándar más alto, pero va a implicar que la universidad pague mejor. Sí, y yo el otro día hablaba, y sí quería mencionarle una frase que me dijo una profesora de universidad privada hace un tiempo. Me dijo, lo mejor que nos ha pasado a los profesores es la SUNEDU. A los profesores. Sí, yo creo que sí, probablemente sí, de acuerdo a las circunstancias actuales, las condiciones de vida, las exigencias que se tienen. Pero, por ejemplo, te puedo dar un dato que puede ser importante para que veas que la docencia también tiene un poco de mística, un poco de calidad de persona para dedicarse a la docencia. Es vocación de servicio. Te puedo decir, te pongo el ejemplo. Mi universidad
durante 35 a 30 años hemos ganado 50 soles, Claro. 75 soles, 100 soles mensuales, siendo tiempo completo. ¿Y acaso exigíamos mayor haber? Lógicamente las Doctor Segarra, circunstancias son pero diferentes. no deja, a tiempo completo, pero usted no dejaba su práctica profesional. Es que el tiempo completo no exige dedicación exclusiva. Exactamente. No La dejaba su dedicación práctica es, profesional, porque así tampoco es, se iba a graduar pues de fakir, algo tiene que comer. Entonces, indudablemente, ese es el indudablemente. problema. O sea, el Sí. tiempo completo no exige educación exclusiva, pero usted tiene un profesional que termina trabajando 16 horas diarias. Ah, por supuesto, y hasta más también, Ya está más. probablemente, O sea, pero ese es el problema. cumple una función que no necesariamente estaba ligada. No digo que eso sea ahora y debería No, ser no, un no. exigir, no. Eso fue, Ah, pasó. muy bien. Ahora, incluso en mi En- universidad hay Entonces mayor regresemos exigencia. al licenciamiento 1.5. Como es continuo, las universidades que ya se licenciaron van a pasar por un segundo licenciamiento. Claro, claro. Por eso, ¿Cuándo viene este segundo? ¿Cuándo por viene el eso, segundo licenciamiento? por eso te decía, ya cumplimos el proceso de licenciamiento, ya se decantó un poco a las universidades denegadas van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para regresar al sistema. Las Perfecto. universidades ya licenciadas, como es temporal y renovable, el tiempo mínimo de licenciamiento fue 6 años. Así es. 6 años que se cumplían el año 2022. La primera universidad licenciada debería cumplir y comenzar su renovación de licencia en el año 2022. Pero indudablemente que no somos una institución ciega a la realidad. Y por esa razón, debido a la pandemia, a las exigencias de cambio de características educativas a distancia, grandes inversiones, pocos ingresos, abandono dijimos, no podemos estar, digamos, ausentes de esta realidad. Prorrogamos, el Consejo Directivo de la SUNEDU ha prorrogado ese licenciamiento durante 2 años. Ok. Entonces, Sí, porque la verdad que las universidades están muy golpeadas, doctor así Segarra, es. porque los padres de familia están muy golpeados, porque los alumnos están muy golpeados, porque económicamente muchos han optado por no matricularse y algunos no solo por razones Así es. económicas, sino porque no se adaptan bien al sistema virtual, que no es para todos. No todos los alumnos pueden aprender en este sistema. Y hay que tener consideración porque es real. Hay chicos Así es. que no pueden. O sea, me dicen, tengo problemas de concentración. Yo en el sistema virtual simplemente no presto atención. No puedo atender 5 o 6 horas al día a una pantalla. O que han reducido su carga académica notoriamente para poder pasar sus cursos bien. Entonces, es complicadísimo exigir en este momento. Y hacen bien en prorrogar el licenciamiento 2 años por esa razón válida. Pero Y vienen nuevos ahí, desafíos. Y uno de esos desafíos, doctor, si está claro ya para todos, que cualquiera puede licenciarse si es que hace el esfuerzo, ¿no es cierto?, de invertir, porque hay que invertir mucho. O sea, para tener 25% de profesores a tiempo completo hay que invertir. Creo que, reitéreme, doctor, que me olvido siempre, ¿cuál es el porcentaje de profesores con maestría que se tiene que tener? lo que pasa es que la ley universitaria establece muy claramente que para mantenerse en la actividad académica tienen que tener un mínimo de grado de maestría para ser ascendido a profesor auxiliar, a asociado, y de asociado a principal que tengan que tener el doctorado. Así Esa es es, la ley y nosotros tenemos que exigir que se cumpla. así ¿Qué es. pasa? Ha habido un plazo de adecuación a los docentes que comenzó con la misma ley para que en el plazo de 5 años, que ha sido prorrogado un año más, para Ah, que ya. los docentes que no tenían el grado académico puedan obtenerlo. Ok. Sin embargo, el problema persiste. Hay una gran cantidad de docentes que no han logrado por 1000 razones, Mis o razones. porque no quisieron, o porque no pudieron, o porque las características de su trabajo no lo permitieron. Y lógicamente hay un grupo de docentes, que es importante, que a nosotros también nos preocupa, que no podrían continuar en la docencia si no tienen el grado mínimo de maestro, ¿no? Entonces, ese es el problema, que en este momento no tenemos un porcentaje de exigencia, sino que todos deben cumplir ese requisito que la ley establece. Salvo los contratados por horas, ¿verdad? Todo docente
horarios, Todo docente, ok. todo docente. Ahí hay problemas, doctor, porque, por ejemplo, los artistas plásticos, los profesores de música, y yo sé, artes escénicas, hay un problema con un grupo grande por el tipo de enseñanza que tenemos en el Perú. En esas, ¿no se hacen excepciones en SUNEDU? Por supuesto que nosotros tenemos, y está más o menos establecido en la ley, y nosotros en la SUNEDU establecemos que hay profesiones que no tienen las posibilidades de tener Así este es. grado académico. Y Así lo es. convalidamos, lo convalidamos. No, en ese sentido no estamos ajenos a esa situación de hecho que se presenta en las universidades. Y la otra, doctor, es un tema de costumbres, por ponerlo de alguna manera. Cuando yo terminé Derecho, estoy hablando hace muchísimos años, en el año 88, 87, perdón, no se hacían maestrías de Derecho. La Católica abre su primera maestría en Derecho en el año 88. Y nos íbamos a estudiar fuera los que queríamos estudiar una maestría, pero éramos muy pocos. Hoy es muy común. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay profesores, muy buenos profesores, que tienen más de 65, 70 años, que nunca se les ocurrió hacer una maestría y nunca la hicieron, pero que son magníficos profesores y que una norma como esta los saca del aula. Sí, y es lamentable. Nosotros, lamentablemente, digamos que somos hasta cierto punto los guardianes de la ley universitaria, que se cumpla la ley universitaria. Nosotros no podemos salirnos de ese esquema. Claro. Nosotros tenemos que hacer respetar lo que la ley establece y esa es la función que tiene la SUNEDU. Indudablemente que esto lo comprendemos, lo entendemos, hemos sido flexibles. Por ejemplo, que esta categorización de maestrías vencía en el mes de noviembre de este año. Y profesores que están en el segundo semestre sin ese grado, consideramos que no automáticamente en noviembre van a desaparecer y no van a seguir dictando su capítulo del semestre correspondiente. Esa flexibilidad la tenemos, la comprendemos y hacemos, pero indudablemente que la exigencia del grado académico no la hace la SUNEDU, sino la ley universitaria. Ok, ahora, a futuro entonces, hemos tomado como ejemplo esta ley, porque han habido titulares ayer, para explicar, si bien no llega a proceder, etcétera, que hay dos problemas en el Congreso. Uno es el enorme desconocimiento y el otro es el lobby. Es decir, hay un conjunto de universidades no licenciadas que insisten en obtener el licenciamiento sin tener las condiciones mínimas para ese licenciamiento. ¿Ha tenido usted oportunidad de conversar ya con la Comisión de Educación del Congreso, de exponer esta situación, de explicar en detalle cuáles son sus funciones? Hemos podido conversar con algunos congresistas, pero el día martes 14 yo voy a concurrir al Congreso a exponer y responder algunas inquietudes que tienen, exponer lo que es la SUNEDU y responder las inquietudes como la que mencionas a todos los miembros con la Comisión de Educación. Y espero, digamos, darle la mayor información posible para que puedan realmente presentar proyectos que estén encausados dentro de los principios fundamentales de la reforma universitaria. Claro, ahora, tal vez le digan, señor Segarra, la reforma no ha sido positiva para la educación. Demuéstrenos que ha sido positiva para la educación. ¿Por qué ha sido positiva la reforma para la educación? Yo creo que es positiva desde varios ángulos, mira, Rosa María. Las universidades licenciadas, para licenciarse, se han preocupado de hacer muchísimas, digamos, ordenar principalmente su universidad, adecuar sus actividades académicas, ordenar su actividad curricular, crear mayores calidades de los docentes, crear sus fuentes de investigación. Entonces, ¿cómo se traduce esto? En este momento tenemos alrededor, en promedio, en las universidades públicas, más del 60% de profesores a tiempo completo. Y en las universidades privadas, que había un 15, 16%, casi están por el 31, 32% de tiempo completo. Eso significa que hay mayor cantidad de docentes que están al servicio de la actividad múltiple que tiene una universidad. El otro parámetro es la investigación.
En 5 o 6 años hemos crecido 120, 130% de publicaciones en revistas indexadas. ¿Qué indica eso? Que eso es motivo de que la ley le ha exigido a las universidades, probablemente muchas no tenían más tanto problema, pero todas han tenido que adecuar un proyecto de investigación. Una universidad que no investiga y que no hace docencia no es una universidad de acuerdo a la ley universitaria. Y así por el estilo, infraestructura, equipamiento, etcétera, ¿no? Han mejorado Ahora, muchísimo. es paradójico, bueno, ustedes no tenían cómo saberlo, nadie lo podía saber, ¿no? Que se les exigiera a las universidades invertir en una infraestructura enorme, que han invertido muchas de ellas, para no usarla durante 2 años. Sí, indudable. Esa es una situación que la entendemos. Por eso, mira, Rosa María, las universidades licenciadas, para renovar su licencia, ya no están en el modelo 1.5, que es para las universidades nuevas, sino en el modelo 2. Ajá, El hay modelo 2 otro. no paramos de crear, porque esa es nuestra obligación. El modelo 2 es más exigente que el modelo 5. Es mucho más evaluativa de la función institucional en los diferentes ámbitos del quehacer universitario. Por ejemplo, ya no tienen 8 condiciones básicas y 50 y tantos indicadores. Tienen 4 condiciones básicas y tienen alrededor de 30, 28, 30 indicadores. Pero esos indicadores, y esas condiciones básicas y esos indicadores han cambiado su formato para crear, digamos, a través de una condición básica que es gestión universitaria, que es transversal a la académica, a la investigación, a la proyección social o al compromiso social, que realmente hace que la universidad comience a convertirse en una institución que no está de espaldas a su sociedad, sino que participa y está comprometida con ella, formando mejores docentes, formando mejores estudiantes y, digamos, también haciendo una investigación mejor. Y la clave de la investigación... Sí, la clave ¿sabe es la dónde investigación y ahí van a está? En subir el la doctorado. exigencia. Y, así es. A ver, no sé, disculpa. Sí, no, le preguntaba esto de la gestión, y la última vez se lo pregunté y siempre me da curiosidad, por eso cuando lo veo se lo vuelvo a preguntar. Los profesores, yo enseño también, tenemos que llenar unas fichas larguísimas para SUNEDU. Lo que nos dice la facultad, esto es para SUNEDU. Entonces yo tengo que reportar a SUNEDU al principio del semestre una calendarización semana a semana y actividad por actividad de todo lo que voy a hacer en clase, lo cual yo lo tengo, no es ningún problema, pero lo tengo en una plataforma web de la universidad y lo tengo que repetir en el formato y llenar, me paso llenando formatos para SUNEDU. No es mucho trabajo, pero lo hago, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan saber en SUNEDU lo que hacemos semana a semana? Rosa María, no es la SUNEDU la que la pide. Siempre me dice eso y en la universidad me dicen que sí es la SUNEDU. Nunca la ha pedido. Lo que pide que la SUNEDU es que la universidad sepa qué cosa y cómo se están desarrollando las actividades. Todos esos formatos que me han manifestado, no solamente en la Universidad Católica, sino en varias universidades, no es de la SUNEDU. La SUNEDU tiene otro tipo de observaciones y de supervisión de la actividad académica. Pero a mí me parece, o sea, nosotros tenemos una plataforma que se llama Paideia, donde está todo lo tengo que repetir de nuevo en el formatito para probarle a SUNEDU qué práctica, qué cosa se hizo, qué tarea se hizo, actividades sincrónicas, asincrónicas, todo hay que señalarlo, ¿eh? Semana a semana. Ese chip no es de la SUNEDU, sino de la universidad. Ok, pero solamente le preguntaba, no me parece mal que haya una supervisión, de hecho, claro, eso tiene que supervisarse. En actividades como las que hacemos ahora, todas virtuales todavía, lamentablemente, espero que el próximo semestre podamos volver. Sí, efectivamente, no hay forma de supervisar si es que no entregamos algún soporte, ¿no? Y de hecho grabamos todas las clases y las clases se entregan a la universidad. Pero le quería preguntar por el próximo año. Tenemos la esperanza de volver a las clases presenciales el próximo año. Desde la SUNEDU, ¿cómo están viendo este regreso?
Porque así como hay gente muy perjudicada que ha dejado los estudios, que necesita la presencialidad, hay alumnos, y estos son minoría, pero hay, que han encontrado en la educación virtual su camino. Sobre todo alumnos de provincia que estudian en Lima y que han tenido un ahorro enorme en la economía familiar no teniendo que trasladarse a Lima. Se pierde mucho, de acuerdo, en la socialización universitaria, que es muy importante, pero ¿va a quedar la educación virtual para SUNEDU? ¿Va a ser una estrategia válida educativa universitaria? Déjeme, Rosa María, regresar un poquito a la anterior pregunta, tema que estábamos conversando. Es el modelo 2, por ejemplo. El modelo 2 para la renovación de licencia. Lo más importante en aspectos de investigación es ver dónde se realiza mayormente y dónde debe exigirse mayormente la investigación. Es en el doctorado. El doctorado en el país es un desastre, por decirte lo menos. Bueno, la mayoría, la mayoría de los buenos doctores hacen doctorado fuera del Perú. Podrían hacerlo acá si hay exigencias para que lo hagan. Así es. Y eso es lo que vamos a hacer, porque nos preocupa que el doctorado sea, digamos, un repartir diplomas sin mayor base y sin mayor aporte a la sociedad y a la investigación. Ese doctorado es el aspecto fundamental del modelo 2. Y por decirte, uno de los puntos fundamentales de la renovación de la licencia. Bueno, regresando a tu pregunta. Nosotros estamos preparados para seguir supervisando las actividades académicas el próximo año, como lo hemos hecho este año, el año pasado, y lo seguiremos haciendo. Lógicamente que somos conscientes que la educación semipresencial va a tener que ser uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la actividad académica. No somos exentos. Tenemos otro modelo, que es el modelo de actividades académicas a distancia, semipresenciales y presenciales. No la vamos a aplicar a aquellas universidades que vienen dictando sus actividades por motivo de la pandemia y que pueden extenderla el próximo año sin las exigencias que este modelo establece. Y lógicamente la supervisión será dada en el modelo que las universidades en este momento están teniendo para mantener su actividad presencial. Salvo que las circunstancias cambien, entonces nosotros tendríamos que cambiar como nos cambiamos en el momento de la pandemia, hacer la supervisión y los criterios de supervisión de acuerdo a la modalidad de estudio que se establezca. Pero estamos llanos y dispuestos a hacerlo. Existe también la ventaja, yo creo, para marzo del próximo año, que todos, alumnos y profesores, van a estar vacunados. Y eso, esperamos, sea suficiente para evitar un nuevo cierre, ¿no es cierto? Pero esto puede darse en medio del semestre. O sea, lo que nos deja la pandemia es que podemos cortar la actividad académica en la semana 3, 4 y regresar en la 8. O sea, entrar y salir de la presencialidad. ¿Se han puesto en ese supuesto también? Y mira, Rosa María, estamos trabajando muy cerca con el ministro de Educación y estamos viendo sobre todos los aspectos que están relacionados con el retorno a la presencialidad, así como hay toda una serie de dispositivos que el ministro lo ha expuesto ayer en la Comisión de Educación para el retorno a la semipresencialidad en los colegios, claro, etcétera. También va a haber a nivel de las universidades. Y nosotros tenemos que adaptarnos a las disposiciones que se den de acuerdo a las conversaciones que se tienen. ¿Cuándo y cómo regresaremos? Será de común acuerdo entre Minedu y el MINSA, o sea, el Ministerio de Salud, que determine cuáles son las condiciones y cómo debe regresar. Todas las medidas sanitarias, etcétera, que deben cumplirse. Y eso lo estamos haciendo y creo que es razonable. Claro, pero la voz de SUNEDU es importante en esa discusión. Yo entiendo que ustedes no tienen autoridad sanitaria, pero, digamos, si hay un plazo que se vence y SUNEDU es el que tiene que hacerlo cumplir y es de imposible cumplimiento porque, por ejemplo, yo no puedo estar físicamente en la universidad. O sea, y entiendo que han sido bien flexibles en estos 2 años, pero en el 2020 y el 2021, pero a futuro, ¿esa flexibilidad va a continuar? Yo creo que sí. No estamos, digamos, exentos de conocer la realidad en la que se desenvuelven las actividades
educativas en el país. Y el ministro lo ha mencionado ya. Ha dicho que si las circunstancias no permiten que ese retorno a la presencialidad se continúe, se cortará, pues. Se cortará porque no podemos ser responsables de una mayor difusión de la enfermedad y riesgo a mucha gente que en este momento pudiera estar deseosa de regresar a su actividad académica, pero no es factible. Y hay una serie de dispositivos al respecto. Así es. Finalmente, doctor, hay una moratoria, no se han creado nuevas universidades por ley, porque las universidades se crean por ley, pero esto en algún momento, digamos, este dique en algún momento se va a romper. O sea, ha sido bueno porque efectivamente, si uno está sacando universidades del sistema porque no cumplen estándares mínimos, no puede seguir, ¿no es cierto?, llenando el balde con más porque no termina nunca el trabajo. ¿Cuándo cree usted que esta moratoria debe terminar para que otras iniciativas se debatan? Bueno, la moratoria está extendida hasta el próximo semestre del año 2022. A partir del segundo semestre del año 2022 podrían crearse nuevas universidades. Ya en estos periodos de ventana que hemos tenido donde no estaba haciendo efecto la moratoria, hubieron 2 o 3 intentos de creación de universidades. Al presentarles sus proformas y, digamos, hacer una evaluación preliminar y de hacerle las observaciones, nunca más regresaron. Es decir, que tienen que cumplir con condiciones, pues son estrictas, porque no podemos estar, digamos, dando autorizaciones así por así, ¿no? ¿Ustedes han cuantificado lo que cuesta hoy en el Perú, con todas las cumplimiento de normas mínimas, ofertar educación superior? O sea, ¿cuánto cuesta? Yo soy un privado, una asociación, ¿no es cierto? No sé, los padres dominicos ya lo hicieron con la San Martín, pero quiero poner una universidad, porque creo que debo educar, es mi vocación, etc. ¿Cuánto cuesta la inversión inicial de poner una universidad en el Perú? Puedo darte una idea clara y precisa de la cuantía de la inversión. Lo que sí es que todos los que quieran crear una universidad deben tener claramente que deben cumplir con esas condiciones básicas. Y eso supone una inversión importante, lógicamente. No solamente dinero, en infraestructura, en docentes, en investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a pasar con todas las universidades denegadas que regresan al sistema. Se van a presentar con el modelo 1.5, que es para universidades nuevas. Y esas universidades, para reinsertarse al sistema, tienen que cumplir con esas condiciones. O sea que, por ahora, digamos, podrían regresar a aquellas universidades denegadas, públicas o privadas. Claro, y hay que recordar que el objetivo final de todo esto es no estafar a los alumnos y no estafar a los padres de familia, diciéndoles que tienen un título universitario y que ese título universitario en realidad no vale nada. Ese es el punto central. Sí, Rosa María, yo creo que podríamos afirmar finalmente que tenemos en este momento más de 1.100.000 estudiantes que están en universidades licenciadas, independientemente de que pudieron haber sido afectadas una cantidad importante de estudiantes, que tenemos un seguimiento muy cercano de ellos y que no están todos desamparados, ¿no? Pero así sí, es. Ahora, de los que quedaron fuera, son aproximadamente 150.000. No, son 250.000 los afectados. Los afectados. Pero que se han reinsertado en otras universidades. Exactamente. No significa que 250.000 están en la calle, porque tenemos una cantidad seguida y por la información que las universidades denegadas lo han establecido, tenemos alrededor de 82.000 alumnos que siguen sus actividades académicas en la universidad de origen denegada, que por ahora tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando 2 años. 82.000. ¿Y los otros 170.000, usted cree que se han movido? 45.000 estudiantes ya se transfirieron a otras universidades. Ok. Tenemos 33.000 estudiantes que ya egresaron, terminaron la carrera. Ok. Entonces, la cifra exacta más o menos de alumnos que no tenemos la información supuestamente son 89.000 alumnos. Ok. Solamente. Pero, ojo, que todas las universidades han tenido un abandono de estudiantes.
que ha estado entre Así es. 18 y 20%, en licenciadas o no licenciadas, algunas más, otras menos. Si restamos el 18% de los 250.000 alumnos, tenemos pues que alrededor de unos 40.000 alumnos realmente estamos tratando de seguirlos y saber dónde están. Por falta de Así es. información estamos haciendo así. Así es, que probablemente hubieran desertado temporalmente, esperemos, por las mismas razones. Así es, Entonces, por las y mismas que no se razones. han reinscrito por las mismas razones. Ok, Son entonces 40.000 digamos, alumnos realmente. un grupo se egresó, otro grupo se quedó para completar y finalmente otro grupo Se trasladó, finalmente se trasladó, se trasladó. así, se trasladó. Esa es la preocupación mayor, pero como usted dice, efectivamente hay un 20% de matrícula universitaria menos este semestre en todo el sistema. Y eso nos da una idea de la magnitud del problema que va a venir después, porque hay que reinsertar a todos los que se fueron y esto va a tener muchas complicaciones a futuro. Así es, muy, muy penoso, pero realmente tenemos que hacerlo porque estamos comprometidos con esta reforma y con la mejora continua de la educación. Y hay que tratar de salvar todo lo que se pueda de la reforma, ¿no? Porque a pesar de la pandemia, a pesar de todo, no solamente la pandemia. Claro, y creo que hay que decir algo. La pandemia ha sido, digamos, muy dura para las universidades, pero han resistido mejor porque están licenciadas, porque tenían ya un estándar mínimo que les ha permitido responder muchísimo mejor. Mejor organización. Claro, mejor organización. Si no hubiera sido mayor calidad de docentes. Claro, si no hubiera sido un caos. Claro. Sí. Bueno, la capacidad de adaptación de los docentes en todas partes del mundo, ¿no? Pero yo estoy admirada de todo lo que han hecho los docentes en el último año. O sea, es increíble lo que se puede lograr. Y los alumnos también, porque de los alumnos es el mérito de poder adaptarse a un sistema como este de cámaras apagadas y micrófonos apagados, que es muy duro para todos, pero yo entiendo perfectamente que hay una buena razón para que las cámaras y los micrófonos estén apagados por un rato, ¿no? Y volveremos nuevamente a clase. Muy bien, doctor. Creo que le va a ir muy bien en el Congreso porque está claro que las puertas no están cerradas a nadie y no se requieren segundas oportunidades porque las primeras oportunidades están a disposición. Y porque además hay que decirlo, las 50 universidades que salieron del sistema, todas tuvieron primera, segunda, tercera, cuarta oportunidad, tuvieron un plazo de 5 años para hacer lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Entonces, eso tiene que quedar claro para todos. Y no es por perjudicar a los alumnos, sino es para no estafar a los alumnos. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta del público? Sí, Rosa María. La licenciatura que debe obtener de manera independiente las facultades de Medicina y Derecho, que es una licencia adicional a la que tiene la universidad. Claro, esto, aparte de la licencia institucional, que es lo que nosotros hemos estado haciendo, ahora hemos establecido un cronograma de licencias de programas priorizados. Y en primer lugar ha sido medicina. Y estamos ya con 5 o 6 facultades de medicina licenciadas, algunas que están en un proceso de adaptación que vamos a darle el tiempo y no sabemos si de las 40 y tantas que quedan vamos a tener, digamos, algún efecto positivo. Pero sí creo que es importante mencionarlo. Este proceso de licenciamiento de las facultades, de los programas de medicina, comenzaron en el 2007. No, perdón, el 2017. 17. Y el 2017 comenzó a socializarse el modelo de licenciamiento de las facultades de medicina. Y muchas han hecho un enorme esfuerzo para ir adecuando esas condiciones básicas de calidad para los programas de medicina. Y yo creo que va a ser muy importante porque vamos a garantizar que la población tenga, digamos, profesionales mejor formados e instituciones mejor, digamos, establecidas. No tenemos todavía derecho como parte de este programa priorizado,
La siguiente programa priorizado va a ser educación, que también es una necesidad muy sentida de la población para tener docentes bien preparados. Y probablemente después ingeniería antes que derecho, por razones que están con la vida de las personas, ¿no? Y con la formación de las personas. Así es. No, sí. Además, como le digo, los errores de un médico, de un ingeniero y de un educador son mucho más graves que los errores de un abogado. Los nuestros se pueden reparar, ¿no? Casi siempre. ¿Cómo no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Segarra, el superintendente de la SUNEDU, el director ejecutivo de la SUNEDU, por estar con nosotros. Y bueno, mucha suerte en el Congreso, explicando una y otra vez, porque de eso se trata al final, explicar una y otra vez qué hace la SUNEDU, porque a veces no se entiende qué es lo que hace la SUNEDU y cómo lo hace y por qué lo hace. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, don Rosa María. Muy amable, como siempre, y a tu disposición. Y bueno, Abel, nos tenemos que despedir del público. Hoy día nos vamos, Rosa María. Nos vamos, y reitero a todas las señoras, señores mayores que llaman a Abel, que se le molestan con Abel porque no contestan su llamada, decirles que Abel está solito en esa cabina y no tiene pues un equipo para contestar cientos, a veces miles, en mi caso miles de mensajes. De verdad, no se puede. Se trata, uno escoge uno u otro, le llama la atención, contesta, pero no puedes contestar todos. Y por supuesto, a los que son malcriados, a los que son procaces, obviamente se les bloquea. Y tengo que contar algo al público que me ha divertido muchísimo. Raji Burju ha inventado una especie de cosa, una aplicación, ¿no?, que bloquea trolls y la ha bautizado a la aplicación como RMP. Y me he sentido muy honrada. Me he sentido muy honrada. Sí, lo vi. Pero además me ha hecho gracia porque ayer puso de ejemplo 2 y yo ya los tenía bloqueados. Yo soy más rápida que tu aplicación. Pero sí, ha inventado una aplicación porque dice que efectivamente, o sea, la cantidad de gente que molesta es enorme en redes sociales y obviamente todos tenemos derecho a vivir en paz. Eso es un derecho básico de todo ser humano y no tenemos por qué ser molestados, ¿no es cierto?, por nuestras opiniones, por nuestro pensamiento, por nuestra manera de ser o escribir. Entonces, cualquier cosa que a mí me incomoda, la bloqueo. Ray ha diseñado una aplicación que hace eso por él. Ya es lo máximo, la verdad, lo máximo. Pero me ha hecho una gracia enorme que había puesto RMP. Muy bien, los tenemos que despedir, Abel. Mañana regresamos con más. Hoy hemos hablado bastante de educación, ¿eh? Hemos hablado del magisterio escolar y luego hemos hablado de educación universitaria, los temas importantes del Perú. Y mañana regresamos con más. Nos vemos hasta mañana. Sí, Rosa María, solamente hay que decir que llamamos también al señor Jack Espinosa Vargas, de Acción Popular, congresista, para que sustente este proyecto que tiene de la segunda oportunidad, y nos dejaron en visto. Así que no. Nos dejaron en visto. Sí, yo creo que a veces lanzan estas cosas. Obviamente es un proyecto muy crudo todavía, como ha dicho el doctor Segarra, no sabe batir, pero nos llamó la atención y por eso queríamos compartirlo, no porque creamos que se va a convertir en ley, sino porque sí creemos que hay algunos grupos políticos que tienen un interés especial en el Congreso, vinculados a universidades, y que esos grupos políticos pueden encontrar en la Comisión de Educación un camino para modificar una reforma que ha sido muy buena para padres de familia, para alumnos y para maestros, para todos, para los profesores universitarios. Muy bien. Listo, Abel. Nos vamos, Rosa María. Cuídate mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.